Shabbat Shalom, mis amados, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer inmenso, es un honor bien profundo poder estar con ustedes. Gracias a usted por la confianza. Saludamos a todas las personas que nos mirarán, nos escucharán en las redes sociales. Bendecimos su casa, su vida, su ministerio. Le damos las gracias por estar con nosotros. Hoy una porción extraordinaria es la porción Jucar. Una porción que le hemos colocado como título a este comentario, ya que es imposible poder comentar toda la Torá porque toma mucho tiempo. Hay muchas personas que están haciendo esta labor hermosísima. Y usted puede buscar y oírla completamente, buscar muchos recursos también que hay en la web, rabinos, maestros que enseñan toda la porción. Yo solamente me centro en un tema. Yo quiero comentar un tema breve, una hora más tardar, de la porción que toca. Hoy la porción 39, Jucar. Y le hemos colocado como título, para tener una línea secuencial de estudio, le hemos colocado la revelación de la serpiente santa. Y usted dirá, como me han dicho mucha gente, ¿qué? La serpiente santa. ¿Y existe una serpiente santa? Totalmente. Totalmente. Existe una serpiente mala, pero también una santa. Y eso es lo que queremos nosotros mostrarle hoy a usted. Por tanto, tómese este tiempo para tener una mente abierta, para entender estas cosas y poder dejarse ministrar por el Señor. Es el tiempo del Señor ahora para nosotros. Es que Él no va a hablar. Permítale que Él le abra y le pedimos a Él que nos dirija. Bueno, comencemos inmediatamente. Porción Jucar. Está en el libro de Números, Bamidbar, Números 19, verso 1 al capítulo 22. Estos versos. Esta es la porción Jucar. Hay una segunda lectura que es el libro de Jueces 11, del 1 al 31, y una tercera lectura en el Brit Hadashah, el pacto renovado, que está muy conectada a esta historia de Bamidbar, que es Juan 3. Así que de ahí hemos tomado esta información y también de los sabios de Israel, de la tradición. Hemos conectado los 4 niveles de interpretación para poder llegar a un entendimiento de lo que Dios quiere decir cuando habla de la serpiente santa. Esa serpiente de bronce que se levantó y sanó al pueblo. Así que permítame iniciar. Le bendigo, mi amado. Tengo que decir esto. Desde el amanecer de la humanidad, desde que la humanidad está en existencia, el símbolo arquetípico de la serpiente ha jugado un papel importante alrededor del globo terráqueo. Germinando en el fértil suelo del antiguo cercano oriente, la popularidad y la presencia generalizada de este símbolo arquetípico de la serpiente está en casi todas las mitologías mundiales. Y se debe a los acontecimientos ya entendidos, ya nosotros lo hemos entendido de esa manera, que se debe a los acontecimientos que rodean el origen de la humanidad. Un estudio comparativo del folclore mundial revela paralelismos sorprendentes y tangentes, medibles, comunes al relato bíblico, que a través de leyendas variadas se remontan a una singularidad, el origen de este concepto de la serpiente. Estos senderos, estos caminos nos llevan a la ubicación más turbulenta de la tierra, que es la tierra de Sinar, la antigua Babilonia, Irak, en el día moderno. La humanidad conocía la historia del primer hombre, el diluvio cataclístico, la salvación de Noé en el arca. Según los sabios hebreos, a través del Midrash, los sabios del Midrash, en la cultura hebrea, unido en rebelión bajo el dictador mundial blasfemo, Nimrod, la humanidad intentó desafiar a Dios mediante la construcción de un gigantesco sigurat cuyo pináculo, dice la Biblia, la Torá, alcanzó el cielo. Y tal vez podría escapar de otra inundación, pensaba Nimrod al edificar
esta tierra, debo evitar otra inundación, debo edificar algo por mi propia cuenta. La Torá nos enseña que la respuesta que Dios le da a esta revuelta de esta humanidad unida, una asociación de malhechores, digo yo, el creador hace algo interesante, y es que confunde las lenguas y divide el mundo en 70 naciones. Las esparce por los 4 confines de la tierra. Aquí está el origen de todas las naciones de la tierra. La palabra hebrea Babel, que él utiliza en sí misma cuando confunde la lengua, significa literalmente a sí mismo confusión. Y es el origen de la palabra latina, quizá usted la ha oído, balbuceo. Entonces, cuando alguien balbucea, no se entiende. De ahí viene esa palabra. Cada una de las 70 naciones que fueron formadas ahí cuando divide el Señor las lenguas, toma como ellas, o toma con ellas un grado de la verdad que ya de la humanidad, o el que en la humanidad se había revelado desde el principio. Lo cual comparten, por así decirlo, una historia unida. Tienen una historia compartida entre todas las naciones, que en la evolución de sus tradiciones orales y en su pensamiento, en su idiosincrasia, en su cultura, hizo mitologizar sus historias y mitos. Mucha gente ha pensado que la mitología es mala. No, la mitología no es mala. La mitología es un recurso cultural que los pueblos antiguos, escucha bien, los pueblos antiguos, que eran pueblos arcaicos, utilizaban para poder comunicar sus verdades, para poder comunicar su idiosincrasia. Cuando usted estudia la mitología, usted puede ver verdades incluidas dentro de ella. La Torá, mis amados, sin embargo, nos da el relato real de los acontecimientos que ocurrieron en el jardín del Edén, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Y ahí dice la Torá que la serpiente era el animal más astuto entre las bestias del campo. Y dice que entró la serpiente en una conversación con Eva. Es importante notar que ella no se acercó directamente a Adán, ¿se acuerda? Ella va y prefiere golpear al punto más débil, como Amalek cuando atacó al pueblo de Israel, ¿se acuerda usted? Por la retaguardia, minando a los ancianos, a las mujeres, a los niños. Este fue el blanco de este hombre, y también los enfermos. La serpiente, cuando estudiamos el verso de Génesis, cuestiona la validez de la palabra de Dios. Ojo aquí, esto es muy importante. Todo el que habla en contra de la Torá, mi amado, aunque sea un gran predicador, aunque sea un gran maestro, aunque tenga carisma, dele la espalda, mi amado, no lo escuche. Este es el gen de la serpiente, que es cuestionar siempre la validez de la palabra. Vemos también cómo luego engaña a Eva. Le engaña para que comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, que el Eterno le había dicho que no comiera. Adán, por otro lado, el gobernante de la tierra, el rey sobre la tierra, el que conectaba el cielo y la tierra como el sacerdote de Dios, viendo que lo que su esposa había hecho, sigue su ejemplo. Sigue su ejemplo al comer del fruto prohibido. Entonces ahí peca contra la palabra de Dios. Al hacerlo, al Adán transgredir el mandamiento, escúcheme muy bien, obedece a su esposa que escuchaba al tentador. O sea, es como si fuera una secuencia aquí. Estamos viendo aquí una historia que nos muestra una secuencia bien perfecta de lo que origina el mal, de lo que origina el violar la palabra de Dios, el motivo que hace transgredir los mandamientos de Dios. Lo cual nos enseña que al ellos, Adán primero y luego, perdón, Eva primero y luego Adán, al transgredir el mandamiento de lo que Dios directamente le había ordenado, especialmente a Adán, se sometieron a la autoridad de la serpiente. Mi amado, la autoridad está en la palabra. Lo que cubre, lo que protege, lo que prospera es la palabra. Por tanto, aquí vemos que la serpiente
al engañar a Eva y luego Adán acceder voluntariamente al engaño por la conexión emocional que tenía con su esposa, escuche bien, cayeron bajo la autoridad de la serpiente. Todo el que escucha una filosofía, una palabra, un concepto que no está en la Torá, inmediatamente está bajo la influencia de la autoridad de la serpiente. Con esta acción, él esencialmente dio su corona de gloria a la serpiente. Nosotros debemos preguntarnos ahora, ¿por qué se eligió la forma de una serpiente? ¿Por qué el prototipo, el arquetipo que Dios utiliza en la Torá para hablarnos de este elemento disociativo, embaucador, engañador, que redirecciona un camino diferente al hombre en la creación? ¿Por qué no una vaca? ¿Por qué no un burro? ¿Por qué no un oso? ¿Por qué no un león? Una serpiente. En hebreo, cuando estudiamos la palabra que se utiliza aquí para serpiente, es la palabra hebrea najat. Esto está etimológicamente relacionado en las escrituras, en la palabra de Dios, con la palabra cobre, que es la palabra hebrea nehoshet, que es un metal brillante. O sea, la palabra original no debería decir serpiente, debería decir algo brillante. La piel de la serpiente, cuando usted la estudia, y como la hemos estudiado a través de la historia, es fascinante. Es fascinante, ver una serpiente es fascinante. Las escamas brillantes son deslumbrantes. Te captura tu atención. Existe un viejo adagio y es que todo lo que brilla no es oro. ¿Cuánto han oído ese adagio, ese proverbio popular? Todo lo que brilla no es oro. Así que usted no puede guiarse por el brillo. Esta es la historia aquí que nos deja de moraleja esta metáfora del capítulo 3 de Génesis, donde aparece esta serpiente, esta entidad brillante, seductora, que atrapó a la humanidad. Es atractivo. Este atractivo resultó exitoso. Adán y Eva pudieron ver, quizás fueron engañados a través de llegar al éxito, porque el éxito es atractivo. El vender el éxito atrae a la gente. Es igual que una boa constrictor. No sé si usted ha oído una boa constrictor, la ha visto. Satanás, el Satán, solidificó su agarre sobre la tierra para destronar a Adán. Y este era el deseo del maligno, de exaltarse como el rey, como dice la sabiduría de Salomón, un libro extrabíblico, pero muy poderoso, que quiero que usted lo escuche porque está conectado a esta historia. Lo menciono porque está conectado a esta historia. Hay una información muy importante. El libro de la sabiduría de Salomón, el capítulo 2, verso 4, dice así: mas por envidia, escucha bien, el Satán entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. O sea, todo el que muere en la tierra. Eso lo dijo Pablo también, ¿se acuerda? Pablo lo dijo lo dijo en una ocasión. Yo quiero llegar ahí ahora, un minuto. Pablo dijo esta misma frase que utiliza Salomón, la sabiduría de Salomón. Por tanto, todo el que experimenta muerte, y eso somos todos nosotros, que somos los mortales. Somos mortales. No tenemos inmortalidad todavía. Eso será concedido pronto cuando Jesús vuelva. Pero mientras tanto, todo el que está bajo muerte, todo el que muere es porque ha sido picado por el veneno de la serpiente. Este elemento brillante, este elemento que resalte el éxito, este elemento que te distrae, este elemento que te lleva a un lugar que no es el correcto. Pero dice que fue la envidia lo que provocó eso. Wow, esto es muy importante lo que dice Salomón.
Y aquí debo tocar un tema importante y es el pecado original. El pecado original, que para mi entendimiento, lo que he estudiado, es un término incorrecto. Y yo lo voy a tratar de explicar esto. El pecado original es una doctrina central, neurálgica en el cristianismo, pero que el concepto no ha sido entendido plenamente. Este concepto es ajeno totalmente al judaísmo. De hecho, la idea errónea de que esta doctrina es ajena al judaísmo se repite tan a menudo que se acepta como un hecho. Bueno, porque usted repite algo, oh Dios mío, aunque sea una mentira, y si lo repite, se convierte en una verdad. Es por eso que usted tiene que estar siempre apercibido, con los ojos abiertos cuando usted escucha la palabra. Debe validar lo que se le dice, incluyendo lo que yo le digo. Dentro del judaísmo esto está totalmente desasociado de lo que el judaísmo enseña en cuanto a esto. Ahora debemos romper estas barreras de malentendimiento y eso yo me voy a proponer un tiempo ahora para poder hacerlo. Permítame comunicarle esto. Y debemos volver entonces para eso a las fuentes. El Nuevo Testamento, escuchen muy bien. Pues lo que leímos de la sabiduría de Salomón, Pablo lo dice. Y es el fundamento teológico de la doctrina, pero ha sido mal interpretada por el cristianismo. Es cuando Pablo dice lo siguiente en Romanos 5:12. Él dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces dice, por cuanto todos pecaron. Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Vio? ¿Quién es ese hombre? Adán, el primer Adán. Y por el pecado la muerte. En la paga del pecado, dice Pablo también en otra ocasión, es la muerte. Fue una sentencia divina. Dios se lo había dicho, mira, si comes del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, morirás. Cuando Adán transgrede el mandamiento, inmediatamente se activa la muerte. ¿Quién activa la muerte? La desobediencia. Lo único que activa la muerte es la desobediencia. Todo lo que le pasa a un ser humano en la tierra que muere en su vida es porque hay transgresión. Y así dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto ha sido mal interpretado por el cristianismo por mucho tiempo. Esta declaración fue agregada y explicada más adelante por los padres no judíos de la iglesia y principalmente llamado Agustín de Hinopa. Agustín de Hinopa es responsable de tergiversar lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Agustín de Hinopa en el siglo IV enuncia su comprensión del pecado original como se le conoce en el cristianismo, pero voy a entrar ahora a cómo se le conoce en el judaísmo, que tiene otro nombre, experimentó oposición de los padres de la iglesia que luchaban con la idea, quien finalmente confirmó sus opiniones de masa dogmata, como se conoce, o condena de las masas, al referirse a la muerte espiritual. Como resultado de esta nefasta idea, de este entendimiento torcido, se hizo necesario que los niños se bautizaran para poder así salvarlos supuestamente del infierno. Todo esto proviene de un malentendido, de una idea malinterpretada, de una idea malentendida, ya que en el siglo IV, cuando Hinopa hace vigencia y presencia, ya formalmente el cristianismo católico se había separado de lo que es las raíces hebreas, de lo que había sido el judaísmo. Pablo era judío, Yeshua era judío, Yeshua no era católico, Pablo no era católico, Pedro no era católico, ni evangélico, de ninguna manera. Ellos eran judíos. Ellos están transfiriendo ideas judías en sus enunciados. Por tanto, no es cuestión de que esté desprovisto de judeidad las ideas que ellos manejan, sino
que lo que está desprovisto de judeidad es el entendimiento de las personas que no están conectadas al judaísmo. Por tanto, para poder comprender adecuadamente el concepto bíblico de pecado original, debemos despojarnos de las acreciones cristianas tradicionales posteriores y retornar y volver al núcleo de lo que Pablo quiso enseñar. ¿Dónde aprendió Pablo esto? ¿Dónde Pablo aprendió esta verdad que describe aquí en el libro de Romanos? Pablo inventó este dogma. Pablo se lo inventó él. Pablo dejó el judaísmo y se convirtió al cristianismo y cambió las ideas que estaban ya establecidas desde antemano en la Torá. Para poder responder esta respuesta, lo primero que debemos hacer es no mirar a ningún padre de la iglesia ni a ningún maestro del cristianismo que enseña cosas que no están en la Torá. Debemos mirar al Hazal. Debemos volver a los rabinos, que son los que transmiten la idea correcta. Debemos regresar al pueblo de Israel. Debemos regresar a la tierra judía por la cual Pablo creció. Acuérdense que el maestro de Pablo era fariseo. No, que los fariseos son malos. No, eso no tiene nada que ver con la verdad. Decir fariseo, como Pablo dijo, yo soy fariseo en una ocasión, es decir, yo soy de lo más prestigioso de mi pueblo. En vez de tener una idea de una persona religiosa, de una persona engañadora, no, la idea de Pablo era que nosotros entendiéramos, estamos en el lugar correcto de interpretación. Eso es lo que él estaba tratando de decir. Ah, pero que había un fariseo malo, claro, igual que en todos los lugares. Ah, por entonces decir que yo soy fariseo es decir ya tener una inmunidad de la verdad. No, en todos los movimientos, en todos los lugares, gente que no representa correctamente esos lugares donde les pertenece. O yo no puedo reunir a todos los fariseos en un saco y decir todos son malos, son todos hipócritas. No, mi amado. Cuando estudiamos en la cultura hebrea, notamos que el judaísmo tenía 7 tipos de fariseos, no uno. Es igual que cuando hablamos de los gentiles. No, los gentiles, y ponemos a los gentiles en un solo saco, en un solo renglón, cuando la Biblia enseña que había 5 tipos. Por tanto, debemos ecualizar nuestro entendimiento basado en el judaísmo. Gloria a Dios que nos estamos desintoxicando de toda esa bagaje cultural cristiano primitivo que fuimos nosotros influenciados, que hasta el día de hoy lo tenemos. Estamos siendo confrontados para cambiar nuestras mentalidades. Ahora, permítame continuar. El pecado o el término pecado original nunca ocurre en la Escritura. Usted nunca lo encontrará en ningún lugar en la Biblia. No debería sorprendernos, por tanto, que no se puede encontrar la doctrina del pecado original desarrollada en la teología judía, en el entendimiento hebreo, bajo ese tipo. Más bien el concepto paralelo, sí, ya que pecado original es paralelo al entendimiento judío que se llama el consejo de la serpiente. Escuche bien, Fernando, ¿cómo se llama este concepto que el cristianismo entiende como pecado original? Bueno, mis amados, los que me están escuchando, ese concepto se llama el consejo de la serpiente. Lo podemos notar en el Targum Arut, que ilustra este hecho, que ilustra esta verdad. Miren qué dice el Targum Arut en el capítulo 4, verso 22. Lo cito. Obed engendró a Isaí, quien era llamado Nahash, porque ninguna corrupción y perversión por la cual pudiera ser entregado en manos del ángel de la muerte que quitaría su vida de él, fueron hallados en él. Él vivió mucho tiempo hasta que el consejo de la serpiente a Eva, ¿lo nota? Ese es el nombre con que se conoce este principio que en el cristianismo se conoce como pecado original. En el judaísmo se conoce como el consejo de la serpiente. Continuó diciendo, la esposa de Adán, de particular del fruto del árbol, el comer
de que dio lugar a la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, fue recordado ante el Eterno. Debido a ese consejo, todos los habitantes de la tierra son mortales. ¿Lo escuchó? Y como resultado de ese error, el justo Isaí murió. ¿Usted está entendiendo? Isaí, que era un hombre de Dios, mi amado. No había corrupción en él, eso es lo que está describiendo el Targum. Dice que él no murió porque transgredió ningún mandamiento, sino que él murió por el pecado de la serpiente. Eso es lo que Pablo está tratando de transcribir en Romanos. Por eso dice, él es Isaí, que fue el padre de David, el rey de Israel. Fin de la cita, fin del Targum. Lo puede ver, ve la diferencia, un relato esclarecedor también lo podemos ver en el Midrash Rabbah. Eso es un documento, un comentario rabínico donde Moisés está al final de su vida ya y está hablando con Hashem, con el Eterno, y dice así este documento. Mire qué dice el Midrash. Lo cito. Moisés suplicó, maestro del universo, hay 36 transgresiones punibles por extinción enumeradas en la Torá, por la comisión de cualquiera de los cuales un hombre es susceptible a ser ejecutado. Y pregunta, ¿he transgredido alguna vez alguno de ellos? ¿Por qué me decreta la muerte? Y entonces la Biblia dice, y el Eterno respondió, debes morir por el pecado del primer hombre que trajo la muerte al mundo. Eso está, fin de la cita, eso está en el libro Deuteronomio Rabbah. Eso es un comentario judío rabínico. Lo puede notar también. Este texto no solamente es lingüísticamente y teológicamente similar, ilustrando el mismo ejemplo que Pablo en Primera de Corintios dice. Pablo en Primera de Corintios 15, 21, 22 nos dejó esta joya para que nosotros tuviéramos la idea de lo que fue lo que pasó en el original, qué fue lo que pasó al principio, qué fue lo que sucedió con Adán. Él dice así, lo cito, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, vio la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Al igual que por un hombre entró la muerte, también por otro hombre, ese sabemos ya quién es, el segundo Adán, entraría también la resurrección de la muerte, el antídoto para poder resucitar nuevamente, poder tener vida en sí mismo, es a través de otro hombre, es Yeshua. Atiéndame por favor, porque así como en Adán, en el primer Adán, todos mueren, también en Mashiach, oh Dios mío, el Mesías, Yeshua, todos serán, dice Pablo, vivificados. Esto es una esperanza muy grande. El Talmud también, otro documento poderoso, extraordinariamente didáctico. En nuestro pueblo estudia brillantemente el problema del sufrimiento y del pecado y de la muerte sin pecado. Vemos aquí esta exposición magistral y finalmente atribuye el sufrimiento y la muerte en el mundo a la serpiente. Dice así el Baba Batra. Este es el documento llamado Baba Batra. Esto es un documento registrado en el Talmud, está ahí recopilado en el Talmud, un tratado llamado Baba Batra. En el capítulo 17a dice, lo cito, nuestros rabinos enseñaron, vio, nuestros rabinos, este concepto no es cristiano, este concepto es judío. Dice, 4 murieron por el consejo de la serpiente. Lo repite de nuevo, ya hay 2 testigos. Con 2 o 3 testigos se establece una verdad, dice Pablo. A saber, dice que 4 murieron por el consejo de la serpiente. A saber, Benjamín, el hijo de Jacob, Amram, padre de Moisés, Isaí, padre de David, y Quilaf, hijo de David. Fin de la cita. Este es el documento para atrás. Cuando usted va a la nota de pie, también de otro documento
de este documento hebraico llamado el Baba Batra, la nota de pie. Usted ve que los libros tienen como unos comentarios abajo pequeños. Es igual que en un contrato que usted firma, que hay unas letras pequeñas que hay que leerla bien. Así mismo es aquí, en los comentarios de los libros y los comentarios de los documentos que Dios nos ha legado. Hay también notas de pie. Aquí, en la nota de pie de la edición del Soncino, de este documento del Talmud, explica el significado de la frase, el consejo de la serpiente. Aquí tenemos una idea más amplia de lo que quiere decir esto. Mire qué dice ese documento, lo voy a citar, la nota de pie. Nota de pie del Baba Batra 17a del Talmud. Dice así: el consejo dado por la serpiente a Eva, que trajo la muerte a toda la humanidad, y no por ningún pecado, escuche muy bien, que ellos mismos cometieron. No son los pecados que usted comete, en otras palabras, en su vida, que lo hace morir. Es el pecado, es el consejo que le fue dado por la serpiente a Eva, lo que produce muerte en el ser humano. Continúa diciendo este nota de pie, dice, la referencia es la muerte física solamente. Ay, Dios mío, esto sí se puso bueno. Se trata de nada más de la muerte física y no se debe confundir así, oye, que dice, con la doctrina del pecado original. Vio el punto de vista cristiano, el entendimiento cristiano de este hecho que sucedió en el Edén, que implica la condenación de toda la raza humana. Ese es el entendimiento del cristianismo, a una muerte que sea eterna. Fin de la cita. ¿Notó la diferencia? ¿Notó la diferencia? El punto aquí. ¿Cuál es la diferencia aquí entre los dos visiones? El cristianismo enseña que el hombre no tiene ninguna oportunidad de salvarse, que el hombre no puede llegar a Dios, que el hombre no tiene ninguna capacidad para adorar. Cuando el judaísmo enseña otra cosa, el judaísmo dice y enseña que lo único que afecta este pecado es la muerte física. Al observar este concepto es tan similar que los traductores de este comentario hacen algo extraordinario para poder diferenciar los conceptos. ¿Por qué es esto? Porque los conceptos claros son los importantes. Eso es lo que usted necesita para poder tener una vida productiva, para desarrollar una fe correcta. Si usted no entiende lo que la Torah dice, usted producirá una fe falsificada, mi amado. Por eso el Soncino te da la diferencia. Los traductores del Soncino, de este libro, del Baba Batra, de este documento talmúdico, tiene que advertir al lector que no se confunda. Y yo también le digo a usted, saque la confusión de su vida hoy. No se confunda de que usted no tiene ninguna posibilidad de acercarse a Dios, de agradar a Dios, que usted ya está perdido eternamente. Este concepto se llama literalmente depravación total, que comienza con este personaje llamado Martín de Nopa, pero que lo fundamenta ya dentro de la teología evangélica y protestante, un personaje llamado Calvino. Esa es la idea del pecado original. No se debe confundir las dos cosas. Luego se prosigue en este documento a explicar lo que es la doctrina del pecado original, que explica la condena de todo género humano a tener una vida eterna. La doctrina del pecado original te condena al género humano a la vida, a la muerte eterna, mi amado, que no tiene nada que ver con lo que la Torah enseña. La Torah le enseña que el consejo de la serpiente produjo muerte física solamente. Esta opinión de que la condena de todo el género humano a una muerte eterna no es opinión de Pablo. Pablo no quiso decir eso. Es opinión de Agustín de Hinopa, que por cierto era uno de los mejores predicadores. Por esa razón fue que embaucó a una generación y a generaciones posteriores con este enunciado, con esta falacia. Escúchame muy bien ahora. Yo voy a citar el Zohar. Es un libro, un documento místico hebreo. Lo cito porque corrobora lo que el Talmud dice y lo que Pablo dice. Mire qué dice.
El Zohar dice, con relación a este tema, porque ciertamente no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Eso él está mencionando aquí dentro del Zohar, Eclesiastés 7:20. Pero está citando un verso bíblico. E incluso los pecadores que solo murieron por el consejo de la serpiente. Tercer elemento ya dentro de la cultura hebrea, otro documento también de la tradición hebrea, que menciona el mismo hecho, el consejo de la serpiente. Dice, surgirán y serán consejeros del Mesías. Escuche bien lo que dice. Lo voy a leer de nuevo. Mire qué dice el Zohar, capítulo 2, verso 54a. Dice, porque ciertamente no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. E incluso los pecadores que solo murieron por el consejo de la serpiente. Oye, ¿qué dice? Surgirán y serán consejeros del Mesías. Esto es un tremendo este comentario. Los comentaristas del Soncino también hacen una interpretación de esta declaración interesante que tenemos en el Zohar. Mire qué dice. Dice así, lo cito, nota de pie del Soncino del Zohar. Esto es un editor llamado Soncino que edita estos libros. El Zohar, verso 254a, dice, mire qué dice la nota de pie. Dice, Benjamín, Amram, Yishai, Caleb, el hijo de David, fueron sin pecado y no murieron por sus propios pecados, sino que por el consejo de la serpiente, es decir, el pecado primordial. El pecado primordial, ¿vio? ¿Qué está haciendo aquí el Zohar? Está citando, en la nota de pie del Zohar, está citando lo que el Talmud está diciendo. Y le llama también, como se llama también en la cultura judía, al consejo de la serpiente, también se le conoce como el pecado primordial. Ahora bien, los traductores del Soncino describen la frase consejo de la serpiente como pecado primordial. En realidad no hay contradicción aquí. El pecado primordial, el consejo de la serpiente, no es la versión agustina de lo que quiso decir Agustín, de lo que significa este hecho. El Talmud y la cultura hebrea y la tradición hebrea, incluyendo el Zohar, cuando nos habla del pecado primordial, está en absoluta armonía con el concepto paulino de lo que en el Nuevo Testamento nos legó como una herencia. El hombre ha traído la muerte al mundo. Este es el hecho. Un hombre trajo muerte al mundo, permitiendo ser mordido por el pecado, el consejo de la serpiente, y en ese evento de la serpiente se ha extinguido a través del alma, se ha diseminado, se ha extendido en el alma de Adán, como dice Pablo. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Escuche bien, ¿eh? La muerte tiene un antídoto. La muerte tiene una solución, se llama Yeshua. El Zohar utiliza esto casi palabra por palabra. Lo mismo que Pablo dice en el libro de Romanos, también el Zohar lo dice. En el Zohar capítulo 1, verso 57b, la Biblia dice, escuche, el rabino Yesá dijo, Adán aparece a cada hombre en el momento de su partida de la vida. Escuche bien, para testificar que el hombre está muriendo a causa de sus propios pecados y no del pecado de Adán. Según el dictum, no hay muerte sin pecado. Solo hay tres excepciones, a saber, Amram, Leví y Benjamín, que fueron privados de la vida por el impulso de la serpiente primigenia. Algunos añaden también a Isaí, estos no pecaron. Esto es muy importante. Y no se pudo asignar ninguna tierra para su muerte, excepto el impulso de la serpiente, como hemos dicho.
Es igual, de igual manera la enciclopedia judía. Escuchen muy bien, por favor. Resume los diversos textos relacionados con la caída de Adán. En la enciclopedia judía, cuando usted busca bajo el enunciado caída del hombre, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, lo cito. El pecado de Adán, según los rabinos, tuvo ciertos resultados penosos para él y para la tierra. La Shekinah dejó la tierra después de la caída. Escuche bien, la presencia divina dejó la tierra. Eso puede estar, usted lo puede buscar también en Génesis Ramá, en un tratado también llamado Peluqué, Pecudé, número 6 también. Él mismo perdió su esplendor personal, perdió la inmortalidad y la estatura gigantesca que tenía. Sí, ya que la tradición hebrea enseña que Adán era un gigante de 15 pies cuando fue creado y que el pecado hizo que él redujera su tamaño. Todos los hombres estaban condenados a morir a partir de entonces. Ninguno, ni siquiera el más justo, puede escapar del destino común. La vieja tentación de la serpiente es suficiente para producir la muerte. Eso dice la enciclopedia judía. Un gran erudito, oye, un gran erudito judío también llamado Gerson Scholl, que es un maestro del misticismo judío, concluye que esto no solo afectó a toda la humanidad, sino que también afectó al mundo completo. Mire qué dice Scholl. Puesto que Adán era verdaderamente y no meramente metafórico. O sea, en otras palabras, Adán existió, dice. Sí, hay mucha gente que no piensa esto, pero lo digo por eso, porque hay gente todavía que está dudando de que Adán existió. Scholl dice que sí. Dice, omnipresente. Su caída también estaba obligada a arrastrar y afectar, dice, todo. Es por eso que Pablo en una ocasión dice que Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso dice, toda la creación gime, dice. La creación total, todo lo que existe, los mundos que Dios creó, todos los reinos que Dios creó, todas las creaciones que Dios creó, todas están esperando la manifestación de la redención total. Por tanto, aquí es importante también poder traer a colación dentro de esta enseñanza algo que toca, y es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer aquí juega un papel importante en esta historia. Cuando usted estudia a un gran comentarista rabínico judío llamado el rabí Moshe Cordovero, en un libro emblemático que yo se lo recomiendo, se llama el Sefer Tomer de Borá. Él relata algo importante en cuanto a la simiente de la serpiente. Él dice lo siguiente. Dice, el Ramak nació en el año 1522. En el último año de su vida, el Arizabal vino de Sefer. Estudió bajo él y consideró al Ramak como su maestro. Él falleció a la edad de 48 años, el 23 de Tamuz del año 1570. En su elogio, el Arizal, que es un gran rabino, aplicó el verso de Devarim 21-22, que dice, si hubiera un hombre merecedor de la pena de muerte, sería muerto y colgado en el palo de un madero. Escúcheme muy bien, por favor. Esto lo dice un rabino de Israel del siglo XVI. Si un hombre merecedor de la pena, si un hombre merecedor de la pena de muerte sería muerto y colgado en un palo de madera. Oye bien, interpretó que significaba que si hay un hombre que está libre de todo pecado, escuchen muy bien esto, y por tanto no merece morir y muere, entonces atribuye su muerte solamente al pecado del árbol del cual comió Adán
Esta es la centralidad, este fin de la cita de este verso del Tomer de Hora. Esto es tremendo lo que dice aquí. Porque los cristianos piensan que todas estas doctrinas y estos entendimientos son del cristianismo, pero no, son del judaísmo. Y los maestros de Israel desde siempre han enseñado estas verdades. Lo mismo pasó con el Baal Shem Tov. ¿Saben ustedes quién es el Baal Shem Tov? Israel Ben Eliezer, uno de los más grandes rabinos. El señor del buen nombre se le llamaba Baal Shem Tov. Uno de los más grandes rabinos que ha existido de la corriente mística, mesiánica, del misticismo hebreo. Enseña de que él no participó de ese pecado, que era tan santo este hombre, que nunca transgredió un mandamiento. En un libro llamado Los Cuentos de los Hasidim, recitado por Martin Buber, también un gran filósofo y pensador judío, él dice lo siguiente acerca del Baal Shem Tov, que de él se enseña que no participó del consejo de la serpiente. Escuche, dicen que una vez cuando todas las almas estaban reunidas con el alma de Adán, a la hora en que estaba junto al árbol del conocimiento, el alma del Baal Shem Tov se fue y no comió del fruto del árbol. Eso dice este libro, Cuentos de los Hasidim. En otras palabras, la caída de Adán fue un evento, mi amado, cataclístico. Yo diría que el evento más difícil de digerir. Fue el cataclismo espiritual más grande de la historia de la humanidad. Este acto de rebelión es la fuente de toda muerte, toda enfermedad, toda guerra, toda disociación, toda hambre, toda peste. Toda peste, escuche, el coronavirus que estamos ahora enfrentándolo. Todo es producto de esto. Esto ha devastado la tierra y seguirá devastándola. Mucha gente se perderá, que no es la idea de Dios, a causa de este pecado. Por lo tanto, es sin lugar a dudas que la serpiente es una de las criaturas más vilipendiadas de la tierra. Por esta razón, la serpiente ha sido denigrada, vilipendiada. Esta criatura reptil de lengua bifurcada que se desliza por la tierra es el símbolo icónico del mal. Es el símbolo icónico del engaño, de la traba y del Satán. Como Génesis nos las enseña, en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la serpiente y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este famoso pasaje icónico, central, le llaman el protoevangelio, muchos eruditos. Es bien conocido también que es una profecía marcadamente mesiánica. Todo el que conoce la escritura sabe que esto es algo, es un elemento, aquí hay un elemento mesiánico en esta porción. El Targum también es una antigua traducción interpretativa aramea de la Biblia hebrea. Cuando habla de este pasaje, lo identifica también como una profecía mesiánica. El Targum Jonatán, comentando Génesis 15:3-15, dice: y cuando los hijos de la mujer consideren la Torá y ejecuten sus instrucciones, estarán preparados para golpearte en la cabeza para matarte. Oye, qué tremendo. Pero cuando los hijos de la mujer abandonen el mandamiento de la Torá y no cumplan sus instrucciones, estarán listos para ser heridos en su talón y lastimados. Sin embargo, habrá medicina para los hijos de la mujer, pero para ti, serpiente, no habrá medicina. Sin embargo, para ellos habrá un remedio para el talón en los días del rey Mesías. Lo puede ver que esto es una, conforme como dice el Targum, esto es un texto mesiánico, una profecía mesiánica. Aquí en el Targum habla acerca de este Targum. Mi amado, todo esto que he dicho hasta ahora, definir estas cosas, poner en contraste todo esto, es para poder llegar al punto que yo quiero. Esta era la base para poder yo atravesar ahora y entrar en la serpiente de cobre. Ya usted más o menos está entendiendo.
Veamos ahora detenidamente la serpiente. En esta porción Jucat nos habla acerca de esta serpiente. Es un incidente relacionado a otra serpiente. Por eso cuando yo me encuentro en el libro sagrado con un texto que habla de una serpiente en un lugar, yo tengo que ir a la primera vez donde salió. Porque cuando la primera vez que salió es lo que definirá el significado otra vez que sale. Por tanto, hay una conexión perfecta. Esto se llama nivel remés en la escritura. Una interpretación que conecta, insinúa algo más, pero que hay una conexión intrínseca con una escritura pesha, literal, de lo que la Torah enseña. Aquí vemos que hay un incidente de veneno de serpiente que ocurre en el desierto de Sin, cuando el pueblo de Israel va migrando y entra en el desierto de Sin. Hay un incidente donde serpientes comienzan y pican, muerden a los israelitas y hay un veneno que se le entra. La Biblia dice así, la Torah dice en Números, y habló el pueblo contra el Eterno y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Hashem envió entre el pueblo, escuche bien, serpientes fieras que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuando vemos esta historia, vemos que el Eterno juzga al pueblo con estas serpientes ardientes, fieras, y dice que muchos murieron. Esto hizo que Israel se arrepintiera y como el Targum dice, leímos ahora, que el Eterno proveería la cura en los días del rey Mesías. Entonces, la cura vendría en los días del rey Mesías. También aquí el Eterno Hashem provee la cura. ¿Quién provee la cura? El Eterno. ¿Quién produce la cura? El Eterno. ¿Qué motivó que el Eterno activara la cura? El malagradecimiento del pueblo. Ese pueblo malagradecido, un pueblo totalmente, mire, fuera del orden correcto. Cuando ellos entonces comienzan a quejarse, refutando el maná que Dios le daba, el agua que él le daba, dice que el Eterno envió a ellos la serpiente y lo movió. Pero también él es el que promueve la cura. Él es el que trae la solución. El libro de Números lo dice. Números 21 dice, en nuestra porción. Por eso el pueblo se acercó a Moisés y dijo, hemos pecado. Hicieron teshuvá, porque hemos hablado contra Hashem y contra ti. Ruega a Hashem que nos quite las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Hashem dijo a Moisés, hazte una serpiente de fuego, ¿vio? Y póngala sobre un poste. Y sucederá que todo aquel que haya sido mordido, cuando lo mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de cobre y la puso sobre un poste. Y sucedió que si una serpiente hubiera mordido a un hombre, cuando viera la serpiente de cobre, vivió. Dios establece entonces la cura. Dios establece la solución. Mire, este relato que acabamos de leer, este es uno de los relatos más inusuales de toda la Biblia. A primera vista parecería implicar que algún tipo de propiedad mágica se invirtió en esta serpiente de cobre. En verdad, cuando estudiamos el verso y podemos notar ciertas cosas, sin embargo, no fue la serpiente la que sanó. Lo voy a repetir para que usted me entienda. No fue la serpiente que sanó. El que sanó fue el Eterno. Escuche muy bien. Cuando un israelita creyó la palabra, aquí está el punto, que se le había dicho a Moisés, recibía curación. El elemento de contacto sí era esa serpiente, pero el que sanó directamente fue Hashem. Fue por fe que ellos fueron sanados. Fue la fe de creer la palabra lo que produjo esa
curación que necesitaba. Es lo que nos dice también la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón, en el capítulo 16, verso 15, dice, verso 5 en adelante, dice algo tremendo. Dice algo muy poderoso relacionado a eso. Mire qué dice. Porque cuando el horrendo furor de las bestias lo alcanzó y perecieron con las picaduras de las serpientes torcidas, fieras, su ira no duró para siempre. Aunque estaban preocupados por una pequeña temporada para que pudieran ser advertidos, tenían un signo de salvación para hacerlos recordar los mandamientos de tu Torá. Porque el que se volvió hacia él no fue salvo por lo que vio, sino por ti, porque eres el Salvador de todos, Yeshua, el Yeshua de todos, la salvación de todos, porque tú tienes poder de vida y de muerte. Llevas a las puertas del Seol, o sea, las puertas de la muerte, y resucitas. Eso dice la sabiduría de Salomón. Al igual que la serpiente de cobre, esto es muy importante. La literatura judía antigua registra la creencia de sanar una mordedura de serpiente fatal de otra fuente. La Biblia nos enseña que con el nombre de Yeshua también se sana. ¿Dónde está? Escuche bien, hay un documento hebraico que nos da esta luz. Y es el tratado Ulim en el Talmud. Mire qué dice. El Rab Eliezer ben Damá fue mordido por una serpiente. Aquí está hablando de una serpiente. El rabino fue mordido. Jacob Kefar Samá vino a sanarlo en el nombre de Yeshua. Y el rabino Ismael no le permitió aceptar la sanidad. Ellos le dijeron, no se le permite aceptar sanidad de él, Ben Damá. Y él le dijo, te traeré la prueba de que él puede sanarme. Wow, esto está en medio del Talmud, señores, esta declaración. Esto me impresiona, estas cosas. Me emociona también porque a través del nombre Yeshua también, un rabino se sanó, pero él no tuvo tiempo de traer la prueba prometida antes de caer muerto. El libro de los Hechos también experimenta una idea más o menos similar a esta. ¿Se acuerda usted cuando Pablo en la isla de Marta también es mordido por una serpiente y no muere? La Biblia dice en Hechos 28, y los naturales no trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, escuche bien, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Wow. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se mecían unos a otros. Perdón, se decían unos a otros, se decían. Ciertamente este hombre es homicida. Wow. A quien escapado del mar, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, escuche bien, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aquí hay una connotación muy profunda. Aquí cuando nosotros vamos y estudiamos la Biblia, esta serpiente de bronce y buscamos su contraste numerológico, su valor numérico, hay una revelación muy grande. En hebreo cada letra es un número. Así diferentes combinaciones de diferentes letras hebreas producen diferentes resultados numéricos. La Torá se revela a sí mismo no solo como un documento histórico, sino también como un documento teológico, sino también como un documento matemático. Esto se llama gematría. Gematría también se puede decir. Existen numerosas formas de gematría, métodos para determinar los valores matemáticos y ahí entrar en una revelación más profunda de lo que el texto está diciendo, de palabras y frases hebreas. También hay métodos dentro de la cultura hebrea
que te hace a ti intercambiar letras para poder tener un entendimiento más profundo. Estas cifras, estos números son sistemas de códigos que implican el intercambio de ciertas reglas a otras. Hay uno que se llama, dentro de la gematria, se llama Atbash, que es expresado en términos en español, para que usted me entienda, implica intercambiar, por ejemplo, la letra A por la letra Z, la letra B por la letra I, dándonos a entender que la primera letra se convierte en la última y la segunda se convierte en la segunda de la última. Con esta comprensión en mente, escúcheme muy bien, una historia iluminadora sobre la naturaleza de la palabra misma de pecado es contada. Cuando usted va y analiza de una manera gemátrica este concepto de pecado y hace una transformación Atbash, usted aquí se le revela algo tremendo de lo que está pasando. Los místicos hebreos nos enseñan que en un tiempo la palabra hebrea para pecado era Zan, S-A-N, escuchen muy bien, que consiste en dos letras hebreas, la Zamek y la Nun. La Zamek es para la palabra Zan, veneno, significa veneno, y la Nun es la letra para la palabra Nahash, que es serpiente. Por tanto, el pecado fue tipificado, personificado como serpiente venenosa. ¿Usted vio? El arquetipo que comenzamos a enseñar al principio de esta charla, de la serpiente mundialmente conocida, dentro de la cultura hebrea y la tradición hebrea, a través de un ejercicio de gematría, es literalmente el veneno que la serpiente produjo en nuestros padres al inicio de la creación. Es la personificación del pecado, de la transgresión de la Torá. La historia continua de que el Satán entró en una disputa con el Eterno, afirmando que el hombre no puede tener verdaderamente el libre albedrío si la palabra para el pecado se aparece a una serpiente venenosa. Entonces, en esta conversación, Dios, usando el sistema Atbash, invirtió las letras del Aleph, dejando la palabra compuesta de las letras Het, Tet. Escuche bien. No Samet Nun. Él le intercambia y la intercambia por Het, Tet. Sin embargo, Dios decidió añadir la letra Aleph también para recordarle al hombre que él fue creado a su imagen. Acuérdense, la imagen, la letra Aleph significa espiritualidad. Está conectada al creador. Amén. Cuando vemos este cambio de Sam a Het, ¿vio? A través de este entendimiento gemátrico, de este intercambio Atbash, vemos cómo Sam, que era conocido el pecado en la antigüedad, se convierte en Het. Y es ahí donde la vara de Moisés también juega un papel importante. Aquí en esta porción, la vara de Moisés también, en relación con la serpiente, también tiene una connotación poderosa. También en esta historia, en la Torá, el cuerpo de Moisés se convierte en el instrumento de salvación para los hebreos. En un pasaje inusual también Hashem cambia la vara de Moisés, pero la convierte en una serpiente. Nada de eso es casualidad, todo eso está conectado a lo que nosotros estamos diciendo desde el principio. La revelación de la serpiente santa. La Biblia dice en Éxodo 4, verso 2, y Hashem dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Eso es Moisés con su vara. Y él respondió, una vara. Él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Hashem a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Eso dice Éxodo. Ahora, mire qué dice el Zohar. El Zohar, comentando este verso, dice algo muy fascinante. Y es que compara
la vara de Moisés con el ángel divino del Eterno, con el ángel, como se conoce en el cristianismo, el ángel de Jehová. La vara era la tipología del ángel divino del Eterno, de Hashem. Mire qué dice el Zohar, volumen 1, verso 263, comentando la porción de Bereshit, dice: la vara de Dios es Metratón, que era el ángel Hashem, que tiene vida en un lado y muerte en el otro. Ay, ay, ay. Como se cambia de una serpiente a una vara y de una vara a una serpiente. El Rebbe Nachman de Breslau, de bendita memoria, también un jajamín, comenta este hecho. Él comenta en su libro Likutei Moharan, él dice, verso 79:3, él dice algo tremendo también. Él dice: si viola la Torá, bebe de la amargura del árbol del mal. Pero si se arrepiente, se dice de él, si se arrepiente, se dice de él, el Eterno le mostró un árbol. El Eterno le mostró un árbol, el árbol de la vida, a través del cual el agua se volvió dulce. Este es Moisés, este es Moshe Mashiach, dice, de quien se dice: con la vara del Eterno en mi mano. Maté es metat. Maté es metat. O sea, maté es vara y metat es el ángel del Señor metat, de quien viene la vida y también viene la muerte. Ahora usted me preguntará, ¿qué relación tiene esto con la serpiente santa? ¿Qué es lo que yo estoy hablando aquí? Todo esto que yo he dicho. La serpiente de bronce. Esta vara de Moisés. ¿Qué relación tiene con este hecho de la serpiente cabosa? Aquí voy, permítame terminar ya cerrando, diciendo esto. En el siglo XIII, un místico llamado Rabbi Ben Jacob Hakohen comparó al Mesías con una serpiente. A primera vista, parece totalmente antitético comparar el Redentor sin pecado con el símbolo arquetípico del mal. Y eso suena contradictorio. Serpiente santa. Sí, es que cuando entendemos los elementos que he explicado hoy, podemos determinar que la serpiente tiene dos lados. Un lado bueno y un lado malo. Un lado redentor y un lado también que te hace a ti también desviarte del propósito. Sin embargo, el judaísmo llama dentro de sus muchas tradiciones, le llaman al Mesías literalmente la serpiente sagrada. Esta serpiente sagrada es un nombre que el judaísmo le tiene al Mesías de Israel, al Melech Mashiach. Sabemos quién es ya, es Yeshua. Esto se deriva del hecho de que la palabra Mashiach tiene la misma gematría, o sea, el mismo valor numérico de 358 de la palabra Nahash. Como hay una serpiente que hace desviar del pecado, te hace desviar al pecado, hay una serpiente que te hace volver a la vida. Nosotros vemos que la vara de Moisés, que vimos ahora que se convirtió en una serpiente en la historia, se traga a la serpiente de Egipto, que es un patrón terrenal de las cosas que están sucediendo a nivel celestial. El rabino Yitzhak Jimburg comenta, declara algo extraordinario. Él dice en su libro Kabbalah y Sanidad del Alma, él dice algo muy interesante. Y dice: así como Amalek representa el epítome del mal, también la serpiente positiva, Dios, representa el epítome del bien. Mashiach, dice él, mismo, es referido como la serpiente santa. ¿Lo está entendiendo? La serpiente santa
es el Mesías de Israel, como se alude al fenómeno de que el valor numérico del Mashiach, que es 358, es el mismo que el de la palabra serpiente Nahash. En el Zohar se dice que cuando la serpiente santa, o sea, el Mashiach, matar a la serpiente malvada, o sea, vencer el temor de la locura, el veneno de la serpiente, por lo tanto, merecerá casarse con la princesa divina y unirse con el origen de las almas de Israel y así traer la redención al mundo. Fin de la cita del rabino Yitzhak Timbor. ¡Wow! Esto es tremendo. Lo puede oír, uno de los nombres del Mesías es serpiente santa. Cuando usted estudia los valores de la gematría, nota que Mashiach y Nahash tiene el mismo valor numérico. Implica una conexión bien profunda. Implica una cercanía entre estos dos conceptos. Ahí está revelado el secreto, mi amado, de este pasaje de Éxodo que vimos, cuando la serpiente de Moisés se traga a las serpientes de los agoreros del faraón. Cuando las serpientes fieras estaban mordiendo entonces y llevando muerte a los israelitas en el desierto, que es la porción que estamos estudiando. El Eterno ordenó a Moisés que hiciera un símbolo de una serpiente de bronce. La palabra bronce es la palabra Nahash también. Y la levantara, y que la levantara, y todo el que la mirara sería salvo. Esto fue el precursor de la crucifixión del Mesías, la serpiente sagrada, como el maestro mismo dice en Juan 3. Y como Moisés, escuche muy bien, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel el que en él tenga fe se salve, sea salvo y tenga vida eterna. Usted ve, Yeshua mismo está haciendo una conexión con la historia del libro de Números que estamos leyendo, el capítulo 21. Él mismo se identifica como esa serpiente que estaba en el desierto. Él es el antídoto a la muerte. Él es la serpiente sagrada que revierte el consejo de la serpiente, el consejo que destruye, el consejo que trae muerte, perdición. Y él produce vida, redención, restauración. Cuando nosotros examinamos más detenidamente el relato de Éxodo, que el Zohar nos dice que es una unión entre el Moisés y Faraón. Aquí hay una lucha entre Moisés y Faraón, un encuentro de poder. El Éxodo dice, y vinieron pues Moisés a Faraón, e hicieron como Hashem le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo los magos de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno a su vara, los cuales se volvieron serpientes. Mas la vara de Aarón devoró, dice, Baibla, en hebreo es Baibla, las varas de ellos. La Biblia dice que devoró. Oh, así hace el Mesías también, devoró la muerte. Él es quien devoró la muerte en el madero. La palabra hebrea para tragar aquí, para devorar aquí, es la palabra Baigla. Es la misma palabra raíz de Isaías 28, 25, 8. Esta palabra está conectada con dos verbos y desbloquea totalmente el plan de redención. Como la vara de Moisés se volvió serpiente y tragó las serpientes malvadas, de igual manera el Mesías tragará la muerte. No sé si usted está dándole gloria al Eterno en este momento, mi amado. Hay que darle gloria a Él. Y cualquiera que mira al Hijo del Hombre, cualquiera que se conecta a Él, cualquiera que cree en su redención, cualquiera que en Emuná cree en lo que Él hizo en su obra, será salvo. El rey Mashiach que está oculto en cada jota, en cada tilde de la Torá. Esa es nuestra labor, cada Shabbat, desvelarlo, mostrarlo al mundo. Y el plan de salvación se revela en sus palabras. La vida eterna que se menciona aquí
Es el cumplimiento de lo que todos los profetas han declarado en sus revelaciones, en los oráculos que el Señor le ha permitido. Por ejemplo, el libro de Isaías, que es la misma palabra que utiliza aquí en Éxodo, de tragar, bilá. Dice Isaías 25:8, él tragará, bilá, la muerte para siempre. Escuche bien, está haciendo una referencia al Mesías aquí. Dice, él tragará la muerte para siempre y enjugará a Hashem el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Hashem lo ha dicho. El Midrash Rabbah también interpreta este versículo como una profecía mesiánica. El Midrash Éxodo dice, cuando Dios creó su mundo, no había ángel de la muerte en el mundo. Qué lindo esto es muy hermoso estudiar esto. Cuando el hombre fue creado, no había ángel de la muerte. El Mesías se levantaría, dice el Éxodo Rabbah, y en sus días Dios causará que la muerte fuera tragada. Oye, bilá, como dice, él tragará la muerte para siempre. El Zohar, y permítame terminar aquí, ya voy terminando, estoy cerrando, estoy tentado a decir muchas cosas más, pero ya creo que es tiempo ya de cerrar. Ya hemos entendido la serpiente santa. ¿Quién es? La serpiente santa literalmente es el Mesías. Pero mira qué dice el Zohar. El Zohar tiene una tremenda revelación poderosa para nosotros. El Zohar revela la identidad de la vara de Moisés. Él lo identifica con un nombre. Yo quiero compartirlo contigo. Y esto hace que las mandíbulas de nosotros se caigan porque es tan poderoso lo que dice. Lo voy a citar. Mire qué dice. El Zohar Éxodo Mishpatim 384 dice así: la vara que se te ha dado será un árbol de vida. Entonces, primero, la vara está conectada al árbol de vida. El árbol de vida es la Torá. Y continúa diciendo, denotando que la vara es el hijo de Yud-Hei. Lo voy a repetir. ¿Quién es la vara de Moisés que se tragó esas serpientes fieras de estos agoreros? Representando la fuerza del faraón. Mi amado, literalmente el Zohar dice que esa vara es el hijo de Yud-Hei, el hijo de Yud-Hei, el hijo de Hashem, nada más y nada menos que Mashiach, que es también el árbol de la vida. Sobre el madero, el rey Mesías derrotó la muerte, mis amados. 3 días después, él resucitó de entre los muertos del jardín. Primero aparece Miriam de Magdala como el jardinero. Y ahí dice, Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cuando él resucita, ella se encuentra con él y le dice, ¿a quién buscas? ¿Por qué estás llorando? Ella, pensando que era un jardinero, ella conecta a Yeshua como un jardinero. Creo fervientemente, es mi posición, no quiero que usted piense lo mismo que yo, valide lo que yo digo. Yo creo que Yeshua era jardinero. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora, ¿por qué Juan incluye un detalle inusual aquí que Yeshua era jardinero? Te la pregunta. Y la pregunta está en Génesis. Génesis 2:8 dice, y Hashem, el Eterno, Elohim, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que lo había formado. Por eso yo creo que dice aquí que ella lo confunde con un jardinero, porque al principio el primer Adán fue un jardinero, cuidaba el jardín. Y Jesús como segundo Adán también, redimiendo a la humanidad luego de haber resucitado, también nos retorna de nuevo al mismo principio del principio de Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra. Así también el Hijo del Hombre será también levantado del polvo. El Mesías es el jardinero que desea estar cerca de todos nosotros, mis amados. El caminar con nosotros
en un caminar nuevo, un caminar restaurado. El Mesías le habla a la mujer solo en el jardín para traer ticún. Usted ve que hay una comparación poderosa aquí con María, que se conecta por la primera persona que fue y se reunió con él, fue una mujer, al igual que cuando la serpiente engañó a Eva, fue a la mujer que engañó. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Haciendo un ticún, restaurando. Ya que la serpiente habla con la primera mujer en el jardín, así también el Mesías habla con una mujer también cuando resucitó para restaurar a la humanidad. Ahora vemos al Santo Mashiach que ha invertido la maldición y nos devuelve al jardín, mis amados. Nos retorna al principio, al llamado que tenemos de representar correctamente al Señor. Él es la serpiente sagrada que ha aplastado la cabeza de la serpiente primitiva y la ha destruido. Eso fue lo que dice, lo que nos dice el libro de Revelación al final. Cuando se consume todo, la obra del Mesías, el Revelación 21 dice, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya eso está efectuado en la vida de nosotros, individualmente. Muchos que me escucharán deben entrar en esta redención, que también futuramente será también corporativa, donde todo Israel, todo nuestro pueblo será redimido por completo. Es por tanto que debemos recordar, a modo de conclusión de esta porción, de este comentario, aleluya, lo que Juan 11, 25, 26 nos recuerda. Juan dice, escúcheme muy bien lo que Juan dice. Juan 11, 25, 26 dice, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección. Oh, mi amado, la resurrección no es un evento. La resurrección de nuestras vidas no es un evento, es una persona. Y la vida, la resurrección y la vida es una persona, se llama la serpiente santa, se llama Yeshua HaMashiach. El que cree en mí, el que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Y le dice, ¿crees esto? Mis amados, ¿cree usted esto? ¿Hay algo muerto en tu vida? ¿Hay algo que está decayendo? ¿Hay algo que está que no produce? Hay un antídoto. Se llama la serpiente santa. Permítele a él entrar. Permítele a él ser parte de ti. Permite que él pueda llenarte completamente de su obra, mi amado, de la bendición que trae él cuando tú lo recibes en tu vida. Mis amados, me gustaría seguir hablando, pero ya el tiempo se nos ha ido. Bendiciones de verdad. Shabbat shalom a todos ustedes. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Que el Eterno le conceda abundante paz y abundante favor. Shabbat shalom, mis amados.